Modelación de lo que es justamente ese monstruo que es el Salón Sarmiento. Digo monstruo porque es muy grande y cuando ustedes arrancaron con la obra se dieron cuenta aún más de lo grande que era. Y que ya está casi a punto de ser concluida, porque están ya en la pintada del interior y la fachada, ¿no? Exactamente, la verdad es que es así como vos lo decís, es un monstruo y se nos ha hecho así esta remodelación. Para hacer un poquito y muy breve reseña, en diciembre del 2012 nos encontramos ante la situación de que se cede todo lo que es la losa de la planta alta, donde era la sala de proyección de cine. Eso se viene abajo literalmente, acarrea a su vez el desprendimiento de las cargas y nos obliga, por una cuestión de seguridad y porque no sabíamos cómo seguía esa situación, clausurar por primera vez en la historia de Ferro nuestra sede. Creo que fue uno de los momentos más difíciles, a 2 años de haber iniciado la gestión, el que nos tocó vivir, es decir, bueno, acá no queda otra más que cerrar las puertas y empezar a pensar qué hacemos, porque notábamos que la situación no era tan simple, era un problema estructural muy grave, que de hecho lo fue. Y bueno... Sí, yo recuerdo ese día que nos mandaste una foto... unas fotos acerca de que se había caído, digamos, gran parte del techo, digamos, se había venido abajo, como que, bueno, ya está, tocamos fondo con la parte estructural. Creo que el mensaje más o menos apuntaba a eso. En ese momento era una situación de mucha bronca y mucha desazón, porque además allí me acuerdo que después hablamos y nos contabas acerca de que, bueno, era realmente tremendo, porque ese lugar era muy usado, lo necesitaban y, bueno, tenían que ver qué hacían, ¿no? Sí, habíamos tocado fondo. Y esa frase, la verdad es que me trae a la cabeza poder desprender este diálogo para otras situaciones, ¿no? Porque ayer, a raíz del fútbol, uno escucha, ¿no? Siempre escuchamos, pero de a veces algunos reclamos. Pero bueno, no nos vamos a ir del hilo, si querés después lo hablamos. Sí, me gustaría, sí. Habíamos tocado fondo. Y esto es sin ningún ánimo de ofender a nadie. Estamos hablando de un edificio del año 22, el primero en Rielicó, que si bien había tenido mantenimiento, quizás por una historia lógica de las instituciones como los clubes, no el debido. Siempre generalmente se iban haciendo arreglos, pero no eran de fondo. Y bueno, cuando nos encontramos en esa situación fue muy difícil para nosotros, porque creo que no éramos tan conscientes de lo que nos iba a tocar atravesar en estos casi 4 años. Eso fue en diciembre. En marzo de 2013 tuvimos un verano muy difícil de ver por dónde comenzábamos, de dónde conseguíamos el dinero, porque lógicamente el club no tenía para poder llevar adelante esa situación. Y cuando en marzo conseguimos los primeros financiamientos, hicimos lo que era más urgente, que era terminar de tirar todo lo que ya estaba en condiciones, en situación de derrumbe, y comenzar a por lo menos diagramar y planificar qué íbamos a hacer con el salón. Y si algo tuvimos claro de entrada fue que no resistíamos más parches, que había que hacer un arreglo muy de fondo, que iba a ser una cuestión de muy largo plazo y sin parar, y así fue, y hoy estamos en la etapa final. Recordás que los primeros tiempos, después de derrumbar esa losa para quitarle toda la situación de peligro a la institución, se levantó todo el techo completo, fueron 690 metros de chapas que se cambiaron a nuevas. Luego se cortó todo el salón, más de 110 metros lineales, tanto interior como exterior. Esto nos obligó a desmantelar lo que era el lindero, la pizzería, la parrilla, el gimnasio, el bowling. Bueno, fue realmente muy caótico en ese momento cortar el club completo para hacerle capa aisladora. Después de eso vino picarlo completo. Ustedes imaginen que esas paredes están revestidas, están revocadas en guadal, están asentadas en barro. Después de eso... Claro, construcción de aquel tiempo, digamos. Exactamente. Entre medio de todo eso, hubo que empezar a planificar esa planta alta que habíamos derrumbado y que hoy está construida una sala de reuniones que tiene capacidad para más de 20 personas, que está calefaccionada, bueno, con todo nuevo. Todo eso se hizo con Durlock.
Remodelar la secretaría también, porque ya el piso no resistía más, el piso de Pinotea estaba en situación de que ya prácticamente no se podía transitar porque cedía, allí se puso todo piso de cerámico. La iluminación toda nueva, eso se desmanteló por completo y se hizo toda la iluminación nueva, interior y exterior. De hecho, la exterior se terminó hace pocos días, solo falta la colocación de los elementos que van a ir. Luego tuvimos que empezar a pensar en el piso, cuando una vez que se terminó todo eso, un pulido general del piso para tratar de restaurarlo. Creo que me olvido de cosas porque ha sido tan largo. Cambiar el portón de ingreso, reacomodar todo lo que eran las aberturas de Pinotea, que las queríamos conservar, porque en realidad nuestra idea era que conserve alguna de las cosas tradicionales, por lo menos las que se podían. Y bueno, llegar hasta hoy, en que, si Dios quiere, esta semana empieza la última etapa, que es la pintura total. Son más de 870 metros cuadrados que se tienen que pintar. Estamos hablando de todo el interior, de toda la fachada. Esto incluye también al edificio anexo, lo que es conocido como el ex-bowling. Claro. Que uno dice, falta la pintura nada más, y realmente la pintura también es un paso muy grande, y ya la colocación de los artefactos de iluminación exteriores, que ya está todo listo, y si Dios quiere, o el 5 de noviembre o el 12 de noviembre, estamos evaluando cuál de las dos fechas en función de la terminación de los trabajos, inauguraremos ese salón después de casi 4 años sin parar, festejando los 82 años del club. Vamos a volver a hacer la fiesta en nuestra casa. Va a ser seguramente un momento muy especial, muy emotivo, teniendo en cuenta que, como estás relatando, en aquel momento ustedes vendrían con un montón de cuestiones proyectadas y tuvieron que cambiar absolutamente el rumbo de un coletazo, digamos, de un sopapo a otro sector, digamos, apuntar todos los cañones a otra cosa que no tenían prevista, digamos. Y que era enorme. Y si por ahí tenían previsto, porque sabían que algunas reformas tenían que llevar adelante, no de esta magnitud, ¿no? Exactamente. Nosotros en los 2 primeros años de gestión vamos a cumplir 6. En los 2 primeros años de gestión alcanzamos a hacer, que también tuvimos que hacerlo muy a corto plazo, todo lo que es la cocina nueva de la parrilla, que hoy seguimos con algunos inconvenientes allí, y el próximo paso de la comisión directiva es cambiar totalmente a nuevo el techo de la parrilla para poder volver a alquilarlo, porque es uno de nuestros ingresos, uno de nuestros pocos ingresos. Claro. Así que eso se alcanzó a hacer, y teníamos ya proyectado, teníamos ya hablado al albañil y demás, hacer, que está en carpeta y que seguramente lo vamos a cumplir también, la cocina al lado de la parrilla. La intención ahí es hacer una cocina muy bien hecha, con mesada, con agua fría, agua caliente. Bueno, eso ya estaba todo en nuestros planes cuando nos pasó esto, y obviamente, como vos decís, tuvimos que cambiar el rumbo. María José, por otra parte, hoy es más probable que sea el 5 o el 12, teniendo en cuenta, digamos, que esto es un laburo que lleva mucho tiempo. El tema de la pintura lleva, digamos, la verdad que un laburo intenso, ¿no? Sí, tuvimos que acortar. Nosotros habíamos dicho que íbamos a esperar la presentación de presupuestos hasta el 31 de este mes. Y tuvimos que finalmente cortar los plazos, porque los pintores que se habían ido presentando nos iban diciendo que quizás un mes, si tenemos condiciones de mal tiempo, podíamos estar muy al límite. Entonces, como se habían presentado varios presupuestos, ya, si Dios quiere, esta semana va a comenzar la obra de pintura. Y bueno, nos queda eso, y tengamos en cuenta que si nos vamos hasta casi fin de octubre, luego nos queda toda la colocación de lo que es los zócalos, que son mucha cantidad de metros que ya los tenemos comprados, ya están listos para colocar. Nos queda la colocación de los artefactos de iluminación exteriores, que ya también el que pase por ahí afuera va a ver que ya está toda diagramada la iluminación. Así que bueno, para descomprimir un poco, sobre todo por el cansancio nuestro, si no es el 5, es el 12, pero esas 2 fechas ya seguramente la semana que viene va a quedar definido, va a ser la inauguración de nuestra sede. María José, por otra parte, hablaba de reclamos. ¿A qué apunta eso? Te noto como molesta por algún reclamo o alguna cosa, ¿no? La verdad que no lo sé. No sé si la palabra es reclamos o es molesta, pero a veces uno escucha, y está bueno que se creen estos ámbitos para poder hablarlo. Uno escucha, ¿por qué no podemos tener un plantel
y más profesional? ¿Por qué no podemos traer jugadores de afuera? ¿Por qué no podemos tener un equipo más competitivo? No comparto en absoluto ninguno de esos términos que estoy nombrando, ni más competitivo, ni más profesional, no comparto en nada. Y la cosa es muy simple y a lo mejor espero ser lo suficientemente clara para explicarla. Sí. Si a una institución como el Club Ferro, que se sostiene del ingreso de los socios, que son alrededor de 400, a una cuota de 50 pesos bimestrales adultos y 30 pesos bimestrales menores, y 2 ingresos más por alquileres, el primero, el de la pizzería de la esquina, y el segundo que hoy no lo tenemos, que es el de la parrilla, por la situación que te comentaba de que tuvimos que desalquilarla porque no está en condiciones el techo. Claro. Si nosotros tenemos un ingreso que más o menos es aproximado, digo es aproximado porque el tema de los socios es muy variable, hay meses que se recauda y hay meses que no, de 20.000 pesos. Y con esos 20.000 pesos la comisión directiva tiene que pagar luz, agua, gas, teléfono, sueldos. Estoy hablando de que tenemos gente que nos ayuda y que por suerte lo hace en gran parte de colaboración, tanto en la Secretaría como en el mantenimiento del predio de Barrio Norte, que es enorme. Gastos administrativos. Y a su vez, la comisión directiva pone todos los meses lo que son gastos fijos de liga. Ahí la subcomisión no tiene que ocuparse de eso. Que esto es aranceles, seguros y cuando hay fichas y carnet también lo paga la comisión directiva. Este mes tuvimos alrededor de 7.500 pesos que pagar a la liga. Mantener el predio de Barrio Norte, que tenemos gravísimos problemas, ustedes ya lo saben, el tema es archiconocido. Hay veces que pagamos facturas de agua enorme porque, bueno, lamentablemente la gente entra, se deja abierto, se hacen desperdicios, se rompen cañerías y demás. Si con los ingresos que yo te contaba, nosotros tenemos que solventar todo lo que son gastos corrientes de la institución y a su vez le hacemos ese aporte al fútbol, que yo considero que no es menor, yo quisiera que algún socio o algún hincha me diga a mí cómo hacemos para poner plata para comprar jugadores. Porque esto es matemática y es muy simple. Y si a eso le sumamos la obra que estamos llevando adelante, que creo que es valorada, por lo menos eso es lo que nos llega a nosotros, y lo que es el mantenimiento del predio de Barrio Norte, de la cancha de básquet y de ese salón, es muy simple, es 1 más 1, no hay manera. Entonces, y a su vez voy a destacar también el trabajo de la subcomisión de fútbol mayor, que trata de conseguir los recursos que puede, sin demasiada ayuda externa, porque la verdad es que esto no estamos hablando de los años 90, donde había mucha cantidad de socios que aportaban mucho dinero para el fútbol. Hoy no tiene Ferro socios que aporten cantidades importantes. Sí, por supuesto, siempre hay gente que colabora, claro, y somos sumamente agradecidos, pero hoy no tenemos, vamos a hablar en criollo, hoy no tenemos gente que banque al fútbol. Ferro no la tiene. Como sí existen en otras localidades, ¿no? Como seguramente existen en otros clubes, y que está bueno y que ojalá nosotros volvamos a tenerlo. Entonces, díganme, porque a lo mejor somos nosotros los que no estamos viendo esa situación, ¿cómo hacemos cuando recaudamos 20.000 pesos y nuestros gastos superan ampliamente eso? Y para eso hacemos la rifa, y para eso tratamos de hacer la mayor cantidad de eventos que podemos, muchos a riesgo de que no nos dejen ganancia. Es muy sencillo, entonces yo pido a veces que cuando se habla, que se tome un poco de conciencia, que se acerquen a la institución, que vean los balances. Hoy Ferro no tiene una sola deuda, tiene una administración impecable. De hecho, hace muy pocos días nosotros recibimos un aporte que va a ser destinado íntegramente a la pintura y que por suerte, si no recibíamos ese aporte, no lo podíamos pintar,
del gobierno de la provincia de La Pampa, porque de los 300 y pico de clubes que hay en nuestra provincia, clubes deportivos estoy hablando, somos uno de los únicos 10 que estábamos en condiciones jurídicas de recibirlo. Entonces, simplemente eso. A lo mejor somos nosotros los que no nos damos cuenta cómo hacerlo, ¿eh? A lo mejor somos nosotros, nadie es infalible, pero me parece que en matemáticas es muy simple. Realmente no podemos. Por otra parte, nuestro criterio no es ese, tampoco. Claro. El criterio de la comisión directiva ni de las subcomisiones es ese. Y sabemos que el costo que tenemos que pagar es alto. Sí, igualmente me parece a mí, desde afuera en realidad uno lo ve, que sin dudas cuando vos planteas cuáles son las dos realidades, cuál es una situación a atender y cuál es la otra, si tenés que elegir, porque es cierto, digamos, yo personalmente, por estar también en algunos momentos muy cerca de otras instituciones buscándole la vuelta, colaborando, la verdad que te das cuenta que tenés que elegir. Si vos quisieras, podés tener un plantel de 22 jugadores y un club reluciente y esto y el otro, y qué sé yo, sería hermoso. Todos elegimos todo y lo hacemos. No se puede, entonces tenés que elegir. Me parece que, digamos, el camino es el correcto, digamos. La cuestión edilicia, la cuestión que realmente tiene que tener un club plantado y pagar lo que tiene que pagar y llevar adelante todo eso es lo primordial. Lo demás se va viendo cómo se va atacando de a poquito. Sin duda que eso es así. Sí, indudablemente que es así. A nosotros nos encantaría. Yo siempre digo, voy a cumplir 6 años de gestión. ¿Cómo voy a negar que me hubiera encantado levantar una copa? O sea, hubiera sido mi sueño, porque a mí me gusta mucho el fútbol y la verdad es que un poco todo esto de Ferro y cuando empecé a plantearme esta posibilidad, nació desde ahí. O sea, yo desde muy chica siempre fui a la cancha y a mí me duele ver el plantel que pierde y me duele escuchar a la subcomisión decir, tenemos o cuando me traen a firmarme, sí, María José, lo tenemos que liberar porque tal club le ofreció tanto y nosotros no tenemos nada para ofrecerle. Como también me llena de orgullo cuando veo el plantel que ninguno cobra un solo peso, porque en Ferro los jugadores no cobran un solo peso. Se hace una caja y al final del campeonato, si queda algo, se les reparte. Entonces, pongamos en valor esa actitud también. Que no digo que a lo mejor sea la ideal, porque yo entiendo que muchas veces el hincha, sobre todo el hincha, quiere ver al club peleando los primeros puestos. Pero es como vos decís, nos tocó en esta parte de la historia de Ferro elegir y no tuvimos opciones por elegir. O dejábamos un club clausurado o derivábamos todos los fondos al fútbol para levantar una copa. Cuando hablas de críticas, ¿te referís a qué? ¿A críticas mediáticas de algunos referentes de la institución misma? ¿A qué te refieres? No, en realidad sentí hoy la necesidad de aclararlo porque ayer, lógicamente, estuve en medio de la tribuna y uno iba escuchando a los hinchas, ¿no? ¿Por qué no tenemos más gente en el banco? Yo no soy una entendida en fútbol, entonces, ¿por qué no tenemos 2 delanteros más? ¿Por qué no podemos traer jugadores de afuera? Entonces me parece bueno venir a aclarar por qué está esa situación. Y a su vez, realmente ayer me vine muy conforme de la cancha, más allá de que me hubiera gustado terminar con un triunfo, porque vi un plantel que puso todo lo que tenía. Y yo lo valoro a eso, porque realmente valoro a la gente que hace las cosas por compromiso. Y creo que quienes hacen ese tipo de reclamos, muchos de los que hacen ese tipo de reclamos ni siquiera son socios. Y ahí hago un llamado de conciencia, que mejor que ser hincha es ser socio de un club. Opinar en una asamblea, presentarse en una asamblea, pedir los números de la institución, conformar una subcomisión, porque en la subcomisión de fútbol también necesitan ayuda. Hay un montón de formas de colaborar. No siento el reclamo, por suerte, de ex dirigentes, para nada, al contrario, siento un acompañamiento enorme como nunca. Siento que se pone en valor, pero también creo que está bueno venir a explicarle por qué al hincha no ve un equipo a lo mejor como quiere. Yo me vine muy conforme ayer
Y bueno, las cosas no se dieron este año y quizás el año que viene se dé. Igualmente, que sirva esto como un llamado para todos aquellos que creen que seguramente las cosas se pueden mejorar, que se involucren. Muy bien, María José, te agradecemos mucho. La asamblea, por ahora no hay fecha, ¿cómo es el tema? La asamblea, con toda esta historia, la verdad es que ha quedado un poco relegada. Primero vamos a inaugurar, vamos a hacer la fiesta, nos queda un mes para todo, para organizar todo eso. Claro. Y como ya seguramente nos vamos a ir de los tiempos que corresponden, vamos a explicar las razones que creo que están a la vista. Y no sé, quedará para más adelante. Por ahora no hay precisiones todavía, claro. Y estimaremos que va a ser este año, pero la verdad es que no sé, porque vamos a terminar noviembre y a partir de allí empieza todo el proceso previo al llamado a asamblea y la verdad es que no sé si vamos a llegar con los tiempos. María José, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, allí estaba la presidenta de Ferro Relicó, María José Cabrera.